Durante años se ha dicho que la Constitución prohíbe el arbitraje internacional en el Ecuador. Javier Palacios, asociado senior, explica qué dice realmente el artículo 422 de la Constitución y por qué este debate es clave para la inversión y la seguridad jurídica del país. ¿El artículo 422 prohíbe el arbitraje internacional en el Ecuador? El artículo 422 de la Constitución no prohíbe el arbitraje internacional en el Ecuador. Lo que hace es restringir que en dos materias en particular, en materias comerciales y contractuales, el Estado ecuatoriano se comprometa a arbitraje internacional en un tratado internacional. No así a través de otro mecanismo, esto es con un contrato o un acuerdo post-contrato o post-conflicto con cualquiera de sus partes contratistas. ¿El Estado ecuatoriano cede jurisdicción soberana al pactar arbitraje en tratados de inversión? El término jurisdicción soberana incorporado en el artículo 422 de la Constitución ha sido mal interpretado, porque se ha querido sostener que la jurisdicción soberana o la supuesta jurisdicción soberana impide que el Estado ecuatoriano en materia de inversión extranjera pueda acudir a un arbitraje internacional pactado u ofertado en un tratado bilateral de inversiones o un tratado de protección de las inversiones. Esto no es así, porque el Ecuador no tiene jurisdicción soberana para determinar si ha cumplido o no con sus compromisos con la comunidad internacional. No existe una jurisdicción propia del Estado ecuatoriano para determinar aquello. Al no tener esta jurisdicción, mal podría hablarse de que el Ecuador cede jurisdicción o una potestad soberana cuando pacta en un tratado bilateral de inversión o un tratado de protección de las inversiones, arbitraje internacional. ¿Existe hoy certeza jurídica sobre el arbitraje internacional en tratados de inversión? La Corte Constitucional ha tenido criterios variantes a lo largo del tiempo. En un primer momento, cuando analizó el regreso del Ecuador al CIADI, al mecanismo de resolución de disputas del CIADI, que es una especie de arbitraje internacional, la Corte dio luz verde. Luego, años posteriores, la Corte determinó que no era posible que el Ecuador pacte arbitraje internacional en un tratado bilateral de inversión, particularmente en el caso de Costa Rica, y esto básicamente ha generado inseguridad jurídica. Al día de hoy no existe certeza si el Ecuador puede o no puede, a través de un tratado bilateral de inversiones o un tratado de protección de inversiones extranjeras, pactar arbitraje internacional. Hoy por hoy la Corte tiene un nuevo caso que esperaremos su pronunciamiento, que es el relativo al tratado bilateral de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué materias cubre realmente la prohibición del artículo 422 de la Constitución? Es sustancial entender que el artículo 422 de la Constitución, primero, como había mencionado, se refiere únicamente a una prohibición de origen, esto es, que no esté pactado el arbitraje internacional en un tratado internacional, pero a su vez es una prohibición de origen relativa, porque implica solo dos materias, las materias contractuales y aquellas de índole comercial. Estas dos materias se distinguen de la inversión extranjera. No solo que la Constitución a lo largo de su texto los distingue las materias comerciales, contractuales y de inversión extranjera, sino que inclusive el ordenamiento jurídico infraconstitucional diferencia. Usted tiene materias propias comerciales que están en el Código de Comercio, las contractuales reguladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las de materia de inversión extranjera que está en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. ¿Qué condiciones debe ofrecer el Ecuador para reactivar la inversión extranjera? Lo primero es que el Ecuador va a tener que superar esta barrera de si puede o no puede existir un arbitraje internacional ofertado por el Estado ecuatoriano en un tratado bilateral de inversión o un tratado de protección de las inversiones. Esto es sustancial, pues la mayoría de inversores extranjeros, por no decir su totalidad, no van a querer realizar una inversión en el Ecuador si no pueden acudir a un mecanismo neutro de solución de controversias. Y por otro lado viene el aspecto de las cláusulas de estabilidad tributaria y el respeto a las condiciones de la inversión extranjera, que el Ecuador lo puede hacer, es compatible con el texto constitucional, pero siempre tendrá que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. ¿Ha sido el arbitraje internacional perjudicial para el Ecuador? El histórico de los procesos de arbitraje internacional que ha tenido el Estado ecuatoriano no demuestran que el arbitraje haya sido un mecanismo lesivo para el Ecuador. Más bien todo lo contrario. En los últimos años, el Ecuador ha obtenido pronunciamientos favorables, inclusive históricos, como aquel en el que el Estado ecuatoriano ganó una disputa arbitral debido a que el inversionista había realizado o había contaminado su inversión con actos presuntivos de corrupción en el propio Estado ecuatoriano. Circunstancias que nosotros no la hemos visto ni siquiera en la jurisdicción local, donde se entiende o se supone que el Ecuador debería tener un mejor resultado. Reflexión final.
El arbitraje internacional es un mecanismo de solución de controversias alternativo válido y desde mi punto de vista constitucionalmente aceptado. Ahora estará en manos de la Corte Constitucional el definir si el Ecuador puede o no puede en un tratado bilateral de inversión o un tratado de protección de inversiones ofertar unilateralmente un mecanismo de arbitraje internacional para aquellos inversionistas extranjeros que quieran venir al Ecuador.